Hermano, mire, yo estoy al lado de 2 apologistas. Y no es por yo dármela, es que estoy al lado de 2 de los mejores apologistas de aquí del país. Aquí hay un hermano que es apologista que le llaman el guerrero, ¿cómo es que le llaman? El guerrero de Dios. Así que dice Feliberto. Ellos me dicen así. El guerrero. El guerrero de Dios, hermano. Pero oiga, ¿por qué que le dicen? Todos somos guerreros de Cristo. Pero escuche por qué le dicen el guerrero. Ese hombre ha peleado las 1000 batallas, las 1001 batallas. Él trabaja con alguien que tiene las 1000 virtudes, pero él ha peleado las 1000 batallas. Pero yo lo admiro porque de verdad que se faja con unos ateos, hermano. Mire, que el Señor tenga misericordia porque no es fácil. Mi hermano Johnny Alejandro también, tremendo apologista. Yo tengo que tener mucho cuidado, hermano, porque de lo contrario, pues tengo muchísimos problemas aquí en este panel. Porque, hermano, yo no soy muy apologista. Yo manejo un poquito la palabra, pero sin mucho apologismo. A veces parezco apologista. Carlos me dice, tú eres apologista. Y yo defiendo el evangelio. La Biblia dice que tenemos que contender arduamente por la fe que un día fue dada a los santos. Así es. Entonces yo contiendo por la fe, pero no es que peleo con nadie, hermano, sino que aclaro algunos puntos y trato de llevar esa aclaración. Bueno, vamos a un tema de estos temas que son bien profundos. Hablar de la mente de Cristo, esperando que los hermanos sean edificados como siempre. Nosotros deseamos que el Señor toque las vidas de cada uno de ustedes, les bendiga, que ustedes puedan compartir en la caja de comentarios estos temas tan interesantes que a veces quizá usted lo pueda ver sencillo, pero realmente ameritan de un compromiso del estudio de las Escrituras, porque hablar de la mente de Cristo no es hablar de cualquier cosa, Así es hablar del pensamiento y de los planes y propósitos del Todopoderoso para, por su amor, darnos esa salvación por gracia. Y bueno, la mente de Dios, hablando básicamente de la segunda persona de la deidad, del Verbo que se encarnó, sí. En parte, porque dice en parte conocemos y en parte profetizamos. Ahora hay un texto que dice así. Así es. En parte nosotros podemos decir que nosotros tenemos la mente de Dios para el plan de salvación, de manera clara, en las Escrituras. Lo que Dios conceptualizó desde la eternidad para manifestar esa revelación a los profetas, precisamente para anunciar el advenimiento del Mesías, y en ese momento para los profetas también en parte, no la revelación plena, sino esa parte de la responsabilidad que tenían los profetas en la anunciación, aunque Isaías en esa anunciación tenía muy buen conocimiento de la mente de Dios, de cómo iba a venir el Mesías, que te habló del niño, la Virgen y será llamado. O sea, Isaías tenía un gran conocimiento de la mente de Dios que Dios le permitió tener. Así es. Luego, en parte, se complementa la mente de Dios en ese conocimiento que también se le permite tener a los apóstoles, pero ya de manera diferente, porque ya es Dios mismo que viene a traer. Es Dios mismo, o sea, es Dios mismo pensando entre los hombres, encarnándose, pensando y comunicando lo que piensa. Así es. Corrigiendo era porque era Dios pensando. La mente de Dios aquí, pensando, comunicando. La mente de Dios deseando y obrando en milagros. La mente de Dios sufriendo en esa cruz del Calvario. Claro. La mente de Dios hablando con el Padre, sí, comunicándose. La mente de Dios incluso rogando por nosotros en la cruz, insisto, ¿verdad? Cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese era el Señor pensando, viendo todo, pero aún así, conociéndolo todo. Miren cómo la mente de Dios es algo maravilloso, es algo que, como dice la Escritura, cuán inescrutable, Víctor, dice, son tus pensamientos, sí, ¿verdad? insondables. Insondables, ¿verdad? Y que tus pensamientos no son los pensamientos, o sea, los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos. Son nuestros pensamientos. Entonces, para entender la mente de Dios hay que ir a la fuente que Dios nos permite tener para nosotros poder ver cómo Dios pensó, que Dios nos informó a través de su pensamiento, que es su propia palabra. Sí, así es. O sea,
es como cuando tú haces tus apuntes, ¿verdad? Tú estás pensando en esos apuntes, tú lo dejas. Y esos apuntes es para que conozcan qué yo estoy pensando en ese momento y se los doy a otra persona. Cuando esa persona recibe mis apuntes, ¿qué está recibiendo? No es mi mente, mi pensamiento. Claro, la mente de Carlos Veloz está en los apuntes de Carlos Veloz. Claro. Cuando Víctor, que tiene unos libros ahí buenísimos, ¿verdad? Explicando de manera científica, teológica, las explicaciones, que es apologética también. Cuando tú tomas el libro de Víctor, tú tienes el trabajo de Víctor de la obra de su mente. Sí. Entonces tú tienes la mente de Víctor hasta ese punto. Lo que él quiso revelar. Lo que Víctor quiso enseñarnos, o sea, lo que Víctor quiso revelarnos hasta ese punto. Si nosotros conocemos la mente de Víctor ahí, en sus escritos, hasta ese punto, lo que él quiso mostrarnos, es muy probable que Víctor diga, bueno, vamos a hacer una segunda entrega, bueno, una segunda edición. Voy a seguir dando mi mente para los hermanos, para que se edifiquen con respecto al pensamiento que yo tengo, ¿verdad? Sí. Pero la mente de Dios es mucho más que las escrituras que Él nos dio. Él nos dio esa revelación plena para el plan de salvación, pero la mente de Dios no se queda ahí, porque Claro que vendrán no. cielos nuevos y tierras nuevas y veremos cosas Claro. que ojo humano no ha visto y que el Señor le permitió ver a algunos apóstoles y a algunos profetas, porque cuando Dios se llevó a Elías está viendo ahora mismo cosas que Dios le está revelando, e incluso que es parte de la mente de Dios en esa creación sempiterna. ¿Qué te gusta la palabrita? Sempiterna. Sempiterna, ¿verdad? De la eternidad, cosas que Elías no vio. O sea, nosotros vamos a ver, e incluso la misma escritura dice que todas nuestras preguntas serán respondidas. La misma Biblia dice eso. Entonces, la mente de Dios es infinitamente eterna o eternamente infinita. Yo no sé cómo, porque nosotros tenemos problemas con el lenguaje aquí, que eso fuera de cámara lo estábamos hablando, de esos conceptos que también son parte importante en la clasificación de los términos, ¿verdad? ¿Qué es la mente de Dios? ¿Qué significa la mente? ¿Qué significa el pensamiento en Dios? Ese pensamiento es eterno. ¿Cuántas cosas puede pensar Dios? Lo que Dios piensa en su voluntad lo hace, lo que no quiere no lo hace. O sea, nosotros estamos hablando de la máxima y plena conciencia eterna, la que hizo que nosotros podamos, por su imagen y semejanza, también tener pensamiento. Porque ese pensamiento que nosotros tenemos es porque Dios permite que nosotros lo tengamos. Sí, y claro. somos la única especie en el planeta Tierra. No somos la única que pensamos. Según la biología, o sea, ciencias duras, hay un pensamiento en las plantas, los animales tienen cierto pensamiento, Sí, pero sí. el desarrollo pleno, por lo menos en este plano existencial, para el razonamiento analítico y la lógica, Dios solamente la puso en nosotros. Aquí, en este plano, porque también los ángeles razonan, piensan, ejecutan, obedecen, y otros que lamentablemente desobedecieron y que van a tener sus consecuencias por haber hecho eso. Pero ya hablar de la mente de Dios, yo me quedo en esta primera parte. La palabra de Dios es la mente de Dios, hasta donde Él quiso que nosotros la tengamos, que podamos entenderla. Otras cosas que Dios nos va a revelar ya en la vida plena con Él, en su reino eterno. Y vamos a ver si Víctor tiene algo un poquito más allá, ¿verdad, Ya, hermano Johnny? sí, claro. Esos son los temas que a Víctor le gustan. Cuando el hermano Carlos habla de la mente de Dios, es un poquito complejo eso, aunque parezca sencillo, ¿eh? Sí. Hay muchas personas, bueno, tú hablabas del libro que yo escribí, El Código de la Vida, Conociendo la Mente de Dios. A la gente no le impactaba el título cuando salió el libro, sino el subtítulo. Y las primeras impresiones que tuve fue de personas que dijeron, ¿y se puede conocer la mente de Dios? ¿Cómo es eso? No, la mente de Dios no se puede conocer. Porque ellos lo entendían de una manera plena y completa. Sí, Así claro. lo veían. No en parte. No en parte, Correcto. ni en lo que Él revela, que es lo que queremos nosotros expresar, para el que vaya a leer el libro lo sepa, lo que Dios reveló. Dios reveló pensamiento. Si lo queremos llevar a un término humano, porque no hay otra forma de poderlo interpretar por No, el ser humano. y cabe, o sea. O sea, que no podríamos decir, no, eso fue una hipnosis espiritual. Que no, eso, y Dios piensa. Es un pensamiento de Dios porque la Biblia habla de palabras. Hubo un famoso de los más respetados y vamos a decir profesionales de mayor manejo científico y filosófico,
que le hizo la pregunta al pastor Miguel Núñez y a mí, que si Dios piensa, y el pastor Miguel Núñez le dijo, claro, Dios es un ser que piensa, tiene conciencia, es el creador, tiene voluntad, o sea, Él ordena y las cosas se cumplen, porque Él es la máxima autoridad. Ahora no piensa como el hombre. Exacto, ¿Qué es la diferencia? Porque, por supuesto, pero tú sabes la pregunta que le hicieron. Entonces Dios tiene cerebro. Entonces Dios es como un ser humano, que el ser humano tiene cerebro, porque para pensar hay que tener cerebro. Entonces, como queriéndolo llevar en esa encrucijada, y no necesariamente. Yo lo hubiese preguntado, ¿y en qué parte del cerebro está la mente y los pensamientos? Simple, le pregunto. Sí, no, y te hubiesen respondido quizás, porque me lo han hecho. La interacción. Bueno, ahí la neurona, la cual, la neurona, el cerebro, pero eso no significa que, o sea, Dios existe y es la máxima conciencia, o sea, es la conciencia eterna, creadora de todo lo demás que pueda tener conciencia, porque viene de Él, la vida, los pensamientos, todo viene de Dios. No necesariamente el creador de todas las cosas tenga que someterse a su propia creación, a sus propias criaturas. Porque en la misma creación y en la evaluación de análisis científico, taxonómico, se ha llegado a determinar que hay criaturas que no tienen la misma estructura cerebral de nosotros, o sea, el mismo componente cerebral, y piensan. Claro. O sea, tienen un tipo de actividad consciente. Exacto. Tienen una vida instintiva. Que se han hecho pruebas con animales. Se han hecho pruebas. Con ratones, con monos. No, los ratones tienen. Yo me estoy diciendo a los que no tienen ningún elemento cerebral. Por ejemplo, las plantas, y se dice que las plantas piensan. Hay intercomunicación entre las plantas. ¿Verdad? Eso lo dice la ciencia. Y ellos son hombres de ciencia. Las medusas. ¿Dónde está el cerebro de la medusa? ¿Alguien puede ver encontrar el cerebro de la medusa? Porque no. Ahora, tiene conexiones neuronales de alguna forma, pero no tiene una estructura como la puede tener un león, un elefante, un ser humano, ¿verdad? Porque Dios, creador de todas las cosas, estableció su diseño como Él quiso. A ti te haré así, a ti así, a ti así. A ellos van a tener interacciones. No van a tener el cerebro del elefante, ni el elefante tendrá el cerebro del ser humano, pero ellos tendrán una interacción para reconocimiento de su entorno, claro, reproducción, etcétera. Entonces, son preguntas un poquito ambiguas, claro, filosóficamente hablando, claro, de que, Dios piensa, entonces Dios tiene cerebro. La mente de Dios, y como Dios es, dice la Biblia que lo vamos a conocer en su plenitud, claro, cuando nosotros entonces estemos reinando con Él y seamos transformados. Sí. Y, bueno, tú pusiste el ejemplo de Nicodemo, y Nicodemo estaba supuesto a tener el conocimiento quizás hasta cierto nivel directamente de la mente de Dios, porque sí, Jesucristo en amor lo corrige o lo emplaza, le dice, pero tú siendo maestro de la ley, tú no conoces esto, que hay que nacer de nuevo. Sí, Nicodemo diciendo, pero yo tengo que entrar al vientre de mi madre y volver a nacer. Pero Jesús le hablaba de la transformación del Espíritu Santo. Sí. Porque se representa también como agua, es verdad, el Espíritu Santo, ese correr de agua viva que brota desde el interior de todo aquel que ha reconocido a Jesucristo. Eso es parte de la mente de Dios, claro, de la revelación. Entonces, ahora, hay algunos que dicen que en ese punto Nicodemo no, como que Jesús trajo algo, aún Jesús le estaba diciendo que tenía que tener ese conocimiento de la ley, siendo maestro de la ley. Jesús le estaba como trayendo algo que ellos no tenían pleno conocimiento. O sea, como que aún ellos lo tenían en los escritos, no podían entender la mente de Dios en los escritos. Como tú estás diciendo, hermano Johnny, que hay una revelación plena que Dios la va dando de manera gradual, sí, conforme a su voluntad, para que las cosas se vayan cumpliendo. O sea, en ese momento cumpliéndose todo lo que los profetas fueron anunciando. Tenía que suceder de esa manera. Eso es una revelación de la mente de Dios que fue sumando armonía en la escritura del Antiguo Testamento y luego el desarrollo en el Nuevo Testamento. Como seguimos diciendo, la mente de Dios la tenemos de manera parcial, pero lo que sí tenemos de manera parcial es suficiente para nosotros encontrar la salvación y la vida eterna. Claro, claro. Es lo porque necesario. Hay un texto bíblico que dice que, si no me falla la memoria, que el Señor
da a conocer en parte, o sea, lo voy a parafrasear, el Señor da a conocer en parte, como conectando el texto que dice que vuestros jóvenes profetizarán, vuestros ancianos verán visiones, o los jóvenes, ¿verdad? Estoy parafraseando. Los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Soñarán sueños. Eso es parte del conocimiento de la mente de Dios, que también fue profetizado en el Antiguo Testamento. Por Joel. Exacto. Que Pedro lo recuerda. Pedro en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos lo recuerda. Sí, capítulo 2. Y Pedro trae esto de la mente de Dios en ese momento, porque fue profetizado, porque se cumplió. Claro. O comenzó el cumplimiento de ese conocimiento de la mente de Dios en el día de Pentecostés, cuando se manifiesta el Espíritu Santo. Ellos comienzan a conocer más para predicar el Evangelio. Ahí se hace presente la mente de Dios también. ¿Cómo se hace presente la mente de Dios en ese momento? Cumpliéndose esa profecía, cuando ellos comienzan a hablar en lenguas, en idiomas. Cuando ellos comienzan a hablar ahí, es un conocimiento que ellos no tenían y que no lo manejaba el Sanedrín. O sea, si tú buscas la historia del Antiguo Testamento, la conformación de las escuelas rabínicas, la conformación de las interpretaciones de saduceos y fariseos, nunca el Espíritu Santo se les manifestó para ellos hablarles a distintas personas de distintas culturas. Claro que no. Eso fue algo de la mente de Dios completamente novedoso en ese momento. Y mucho menos para hablar en lenguas angélicas, que también la Biblia la refiere. Ahí las lenguas angélicas, bueno, y eso sería otro tema, porque yo estoy hablando en el libro de los Hechos, cuando lo escucharon judíos de la diáspora y también otras nacionalidades, ¿verdad? Claro, porque ahí se hablaba hasta de griegos, medos, persas, elamitas. O sea, eso era algo que el pueblo de Israel no había recibido, no había tenido una manifestación plena en ese tipo de milagros. O sea, habían visto milagros o se había redactado milagros en el Antiguo Testamento de profetas. Sí. Pero hablar en distintos idiomas para comunicar el mensaje de salvación, o sea, la mente de Dios, comunicarla en distintos idiomas, eso fue algo novedoso en ese momento, fue algo nuevo. Es el poder de una mente espiritual. Exactamente. De un conocimiento que comienza a manifestarse y a propagarse. Otra cosa del conocimiento de Dios, de la mente de Dios, ese poder del Evangelio, donde el pueblo de Israel estaba solamente segmentado en hacer prosélitos a aquellos que entraban al judaísmo, se circuncidaban, respetaban la ley, etcétera, etcétera. Pero no había una expansión del judaísmo a todas las naciones, porque para el judío, este conocimiento en ese momento, la mente de Dios en ese momento, era exclusivista para el pueblo de Israel. Solamente para ellos. Sí. Todos los demás no entraban en eso. Sin embargo, los profetas, Isaías, Jeremías, otros más, ya hablaban del día grande del Señor y la predicación a todas las naciones. Porque Isaías hablaba de que el Dios de todos los pueblos. O sea, estoy parafraseando también. Sí. Entonces, ese conocimiento de la mente de Dios también es parte de poder entender cómo Dios manifestó su pensamiento en las Escrituras. Ahora, yo le hago una pregunta a ustedes, hermanos. ¿Hay algún conocimiento de la mente de Dios que se pueda dar al margen de las Escrituras, independientemente de que nosotros vamos a recibir pleno conocimiento de muchas cosas, aunque yo insisto, ni siquiera en la vida eterna nosotros vamos a conocer la mente de Dios? Porque es que la mente de Dios es una capacidad eterna frente a nosotros, sus criaturas creadas. Ni los ángeles yo creo que tienen pleno conocimiento de la totalidad de la mente de Dios, pero hoy día, independientemente de las Escrituras, independientemente del conocimiento futuro que vamos a tener, hay revelación de la mente de Dios que reciben los hermanos. Bien, para tener la mente de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Tener el Espíritu Santo. Primeramente. La Biblia dice, libro de Juan, San Juan, dice que el Espíritu Santo toma lo que habla el Padre y el Hijo y lo trae. Y lo trae. Cuando el Espíritu Santo lo trae, significa que ya usted tiene la mente de Dios en usted. Así es. Porque si el Espíritu Santo está en usted, viene y trae esa revelación del Padre y del Hijo, usted tiene la misma mente de Dios en usted. Ahora, hay personas cauterizadas que no solamente no aceptan, como tú estabas diciendo, sino que también
te atacan por Claro, por ese pensamiento. Ese pensamiento que tú tienes y el que ellos tienen. Claro. Porque hay un choque entre el pensamiento que tú tienes. Y los grandes problemas, Johnny, de la sociedad a través de la historia, ha sido por diferentes pensamientos, por ideología, incluso los problemas religiosos, los problemas de guerra, problemas de imperio, de gobiernos, Claro. políticos, Claro. son por diferentes líneas de pensamientos. Así es. De hecho, Esteban lo mataron porque en un momento Esteban trajo una revelación, trajo la mente de Dios. Fíjate que Esteban estaba hablando con los judíos y Esteban dijo muchísimas cosas, que Moisés recibió la ley, que en el Sinaí, todo eso, él trajo Un recuento. un recuento. Pero cuando él tocó la parte de que la salvación nada más no era para los judíos, sino que Dios había preparado, ¿verdad?, la salvación para toda la humanidad. Ese fue el problema. Esa mentalidad de Esteban lo llevó a la muerte. Esa partecita, solamente esa parte, mientras él decía el recuento, no había problema. Los judíos no tomaron una piedra en su mano. Ellos lo escuchaban y tal vez no estaban de acuerdo, no con lo que él estaba diciendo, sino quizás desde el punto donde él estaba diciéndolo. Amén. Pero cuando él dijo que era todo lo contrario a lo que ellos pensaban, cuando él dijo que la salvación nada más no era para los judíos, que esa salvación Dios la había preparado para toda la humanidad, ahí vino el problema. No, y como él le recriminó diciendo, ¿ustedes acaso pensaron que ustedes estaban sirviendo por 40 años en el desierto a Dios? No, ustedes sirvieron a los dioses Moloch y Renfán. Sí. Dioses que ustedes cargaron, si ustedes no sirvieron a Dios. Así es. O sea, una acusación directa al pueblo de Israel, que se apartaron de Dios. Y es una revelación, varón. Eso fue de la mente de Dios. Es una revelación. Claro. ¿Por qué? Porque yo no creo que en otra parte de la palabra, de la Biblia, hay una acusación hay así. una acusación así así. es. En ese momento ¿Entiendes? Esteban, lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, hermano. Lleno del Espíritu y Esteban Santo. no vio el cielo abierto en ese Claro, momento. hermano. Entonces, este hombre estaba lleno del Espíritu Santo y tenía la mente de Dios en él. Amén. Pero, como le estoy diciendo, tener la mente de Dios es algo excelente, maravilloso, pero tenemos que estar conscientes de que vamos a tener también contradicciones. Personas se van a levantar en contra, personas no van a estar de acuerdo porque están cauterizados y ellos quisieran llevar nuestra mente a la mente de ellos y no dejarse atraer, ¿verdad?, por nosotros. Como le dijo el Señor al pueblo hebreo antes de entrar a la tierra, saquen al cananeo, porque si no lo sacan, en vez de ustedes traerlo a la adoración hacia mí, ellos lo llevarán a ustedes, a sus dioses. Amén. Claro, claro. ¿No? Y que, Carlos, ¿cómo nosotros podemos tener la mente de Cristo? Concluyendo. Escudriñando las Escrituras. Excelente. Porque en ellas os parece estar la vida eterna. Ahí está la mente de Dios hasta donde Él, por su voluntad, quiere que le conozcamos hasta ese punto, el plan de salvación. ¿Y quién es Dios? Por lo menos en esa etapa, está en la palabra de Dios. Luego, porque también lo dice la Biblia, le conoceremos a plenitud. Él nos va a responder muchas cosas. Van a haber muchas preguntas que nosotros mismos nos hacemos acá en el programa. Esto es excelencia. Vamos a decir, Señor, nosotros hicimos un gran esfuerzo tratando de compartir con los hermanos, pero instrúyenos aquí porque tú eres nuestra instrucción eternamente. O sea, Así Dios es. nunca nos va a dejar de enseñar. Siempre Dios nos va a mostrar, porque su poder es eterno, Sí. su mente es eterna, su vida es eterna, sus atributos son eternos y nosotros vamos a morar con Él. Vamos a conocer a plenitud por la eternidad la mente de Dios.